Trial version. Bien, chicos, vamos a continuar con la clase de biología. Le damos la bienvenida a la profesora María Luisa Alvarado. Adelante, profesora Alvarado. Ah, el micrófono, deme un segundito, disculpe. Ahora sí, profesora, disculpe, adelante. Profesora, todavía no se le está escuchando. No sé si podría reactivar el micrófono. Ya. Muchas Ahora gracias. sí, profesora. Muy bien, adelante. Ya. Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de biología. ¿Cómo están ustedes? Yo espero, no espero, deseo que se encuentren bien, ¿no? Todavía aún
protegiéndose contra el COVID, que es muy importante, el lavado de las manos, la mascarilla, ¿no? Y el distanciamiento social, ¿verdad? Nada todavía está dicho, ¿no? Mucho del virus todavía no conocemos en su totalidad, ¿no? Entonces hay que estar con cuidado, ¿no? Para proteger nuestra vida, que es precisamente lo que es el tema de la biología. Bien, jóvenes, nos hemos quedado en glúcidos, ¿verdad? Hoy día pienso culminar la unidad 2, que es composición química de la materia viva, y vamos a hacer, obviamente, las preguntas correspondientes, ¿correcto? Voy a pasar a compartir la pantalla. Ustedes me indicarán si ustedes pueden visualizar la diapositiva. Sí es posible, profesora, no se preocupe. Ya. Bien, jóvenes, vamos a ver acerca de los lípidos, ¿no? Los que comúnmente llamamos grasas, pero ustedes van a ver de que no todos, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de lípidos y son muy importantes. Y ya ustedes en la diapositiva están viendo sus funciones, miren, función almacenadoras de energía. Y ustedes dirán, pero también hay glúcidos como la glucosa, ¿correcto? Que también, ¿no es cierto?, en esos enlaces hidrocarbonados guarda energía. ¿Sí? Claro que sí. No, sin embargo, si bien es cierto, cuando la célula necesita energía, su segunda prioridad son los lípidos, porque la primera prioridad es la glucosa, ¿no? O es el glucógeno, o es el almidón, que es reserva, ¿correcto? En el caso de los lípidos, tiene una importancia calórica, ¿no? No es la prioridad, ¿no?, de la célula, sin embargo, ¿correcto?, contiene o puede desprender o liberar el doble de calorías que los glúcidos mencionados. ¿No? Desde ese valor, los lípidos, ¿no?, son más importantes que los glúcidos, ¿no?, como moléculas almacenadoras de energía. Bien. Protección, por supuesto. Tiene muchas funciones estructurales, como lo vamos a ver, ¿no?, sobre todo en la membrana de nuestras células. Función reguladora, fundamental, ¿no?, hasta una función electroaislante, que es uno de los lípidos que no contempla su libro, que son los esfingolípidos, ¿correcto? Entonces vamos primero viendo las características. ¿Qué características tiene? Pero antes de eso, ¿cuál es su composición elemental fundamental? ¿Alguien me podría decir cuál es su composición elemental, correcto, fundamental? ¿Me podría decir alguien? Carbono, hidrógeno y poco oxígeno. Exacto. Carbono, hidrógeno, oxígeno, de los fundamentales, ¿correcto? Ahí está la diferencia, ¿no? Poco oxígeno, ¿no? Poco oxígeno. Esa es la diferencia con la composición fundamental de los glúcidos. Y claro, como los glúcidos tienen más oxígeno, tiene más grupos OH, soluble en agua. Y si bien es cierto, este tiene carbono, hidrógeno, tiene poquito oxígeno.
Y saben ustedes que el oxígeno es reactivo, ¿no? Por lo tanto, no es soluble en agua. Importantísimo. Y por eso ahí dice moléculas polares. ¿Y por qué son moléculas polares? Poco oxígeno. Claro. Y obviamente también algunos llevan nitrógeno, ¿correcto? Y fósforo. Por ejemplo, los fosfolípidos, los fosfo, ¿no? Los fosfoamino, ¿no? Amino, ahí está el nitrógeno, glicéridos, la cadena carbonada que es un alcohol. Correcto. Y la otra característica, ahí está, pues, son moléculas apolares, son hidrófobos y son insolubles en el agua. Y eso va muy bien, ¿correcto? Con que sean, por ejemplo, de protección. Eso va muy bien para que la célula o cada una de nuestras células puede de alguna manera delimitar un espacio de vida, ¿no? No aislar, sino delimitar. ¿Por qué? Porque uno de, por ejemplo, de los componentes fundamentales de las membranas son los fosfolípidos. Pero ustedes ya van a ver qué características, ¿no es cierto?, increíbles tienen los fosfolípidos. Dice, todos a veces nos cerramos y dicen, no, los lípidos son polares. Cuidado. Los fosfolípidos son anfipáticos. Es una molécula compleja que tiene una región hidrofílica. Entonces, ¿no? Cuando decimos totalmente hidrofóbicos, totalmente apolares, todos recordemos a los fosfolípidos. Reguladora, vamos a ver que en general son esteroides, es un tipo de lípido, ¿no? Muy diferente a las grasas neutras o a las ceras, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en la función de almacenadora de energía, ahí están los triglicéridos. Entonces ya vamos asociando, ¿no?, lípido y su función, almacenadoras de energía, ¿no? De protección. Aquí hay un lípido muy importante, ¿no?, que está en la naturaleza de la materia viva, que son las ceras o los céridos. Y cumplen esa función impermeabilizante, ¿no? Lo que le da el brillo, por ejemplo, a las hojas, el brillo al exoesqueleto de los artrópodos, ¿correcto? Y obviamente en la estructural están los fosfolípidos, ¿correcto? Bueno, las ceras y los céridos, ¿no?, que puede ser función estructural o función de protección, más lo veo yo en la función de protección, ¿correcto? En la función reguladora tenemos, ¿correcto?, a la testosterona, estrógeno, cortisol. Mira las vitaminas. Ojo, las vitaminas son de naturaleza lipídica. Mira. Y vitaminas importantes, A, D, E, K, ¿no? Y bueno, los esfingolípidos en la función de electroaislante. Entonces, en conclusión, los lípidos son variados, ¿no? O sea, no son un triglicérido, ¿no? Se diferencia de un fosfolípido en una cera. Hay similitudes y hay diferencias. No son cadenas, no son polímeros. Son estructuras que tienen, ¿no?, algunos componentes similares, ¿no?, pero otros componentes que son exclusivos de ellas mismas. ¿Correcto? Los esteroides, por ejemplo, difieren de los fosfolípidos, difieren de las ceras, de las grasas, ¿no es cierto? ¿Y qué decir, pues, de los esfingolípidos, ¿no? Hay diversos tipos de lípidos también a nivel del cerebro. ¿Bien? Entonces, veamos uno de los
de los lípidos, y ya ustedes saben cuál es su función de estos. Se llama triglicéridos o grasas neutras. ¿Cuál es la función? Reserva de energía. Claro, muy bien, reserva. Y tiene una importancia, ¿no? Por la cantidad de calorías que puede entregar, que puede dar a la célula, ¿no? El doble que entrega los glúcidos. Mira, y aquí está la fuente. Y ustedes inmediatamente le asocian a los alimentos, ¿no? Tipo las mantecas, tipo los aceites. Y bueno, en ellos pues hay una diversidad de plantas, ¿no? Hay mantecas de origen animal, mantecas de origen vegetal, ¿no? La mantequilla, ¿no? Dentro de los aceites tenemos de los frutos secos, de la palta, ¿no? Del sacha inchi, de la avellana, ¿no? Entonces, eso es su fuente, ahí encontramos los triglicéridos. Ahí encontramos eso que llamamos grasas. Cuando usted dice, no, yo estoy a dieta, ¿a qué se refiere? No a los otros lípidos, ¿no? Otros dicen, yo no quiero saber nada de los lípidos. Ojo, no quiero saber nada de los otros lípidos, tal vez, de este, ¿correcto? Pero en este también es importante por la fuente de energía, por la abundante fuente de energía que puede proveer a la célula, ¿correcto? Entonces, ¿de qué está hecho esto? Si usted se da cuenta, la mantequilla o la manteca, ¿correcto? La mantequilla o la manteca, es sólida y de acá es líquida. Pero sus componentes para formar estos lípidos llamados triglicéridos, ¿no? Son los mismos, pero varían en sus ácidos grasos. ¿Cuáles son sus componentes estructurales de los triglicéridos? Del nombre usted le saca, ¿no? Triglicéridos, ¿no? O sea, un glicérido es el glicerol. Es un componente que está unido a 3 ácidos grasos. Veamos entonces, miren acá. Este es el glicerol. Si usted ve el glicerol, tiene estos radicales OH, entonces es un propanotriol, ¿no? Claro que sí, es un alcohol, ¿no? Del tipo glicerol, ¿no? Y este glicerol, un glicerol con 3 ácidos grasos en la célula se van a sintetizar. ¿Qué dice sintetizar? ¿Qué significa en el metabolismo sintetizar? Unir moléculas, ¿no? Moléculas pequeñas para hacer una molécula más grande, una compleja. Eso es anabolismo, ¿correcto? Entonces, como ustedes verán acá, entonces este glicerol, mira, se une a los 3 ácidos grasos por mira. ¿Qué son estos? Los enlaces éster. Esa es una reacción por condensación. Es una reacción de condensación. Y de condensación, ¿por qué? Condensación o por deshidratación, porque elimina en el proceso de síntesis 3 moléculas de agua, una por cada enlace éster. Recuerden de que este es un grupo carboxilo, ¿correcto? Entonces, al accionar el grupo carboxilo con cada uno de los radicales oxidrilos, ¿correcto?, del glicerol, van a formar, ¿no?, un enlace éster, queda un oxígeno como enlace éster, pero el resto se elimina en forma de agua, ¿correcto? Entonces, esos son sus componentes estructurales de los triglicéridos. Ahora,
Este triglicérido, este es porque este ya es el triglicérido, ¿correcto? ¿En qué se diferencia en una manteca o en un aceite? ¿Correcto? Se diferencia quién le da esa densidad, ¿no? Ese carácter, esa naturaleza sólida o esa naturaleza semilíquida como es el aceite. Eso le da los tipos de ácidos grasos. Entonces, en los triglicéridos vamos a tener, ¿no?, ácidos grasos, como en este caso, saturados, ¿no? Y observe, por favor, comparado con los ácidos grasos insaturados. Este nombre es clave, ¿no? Porque si usted se da cuenta, en los dos casos son cadenas hidrocarbonadas, ¿correcto? Pero el primero, el saturado, dice, está saturado, todos sus enlaces están saturados de hidrógeno, tiene más hidrógenos, ¿correcto? Pero en cambio, si usted, por ejemplo, deshidrogena esto, le quita hidrógenos, usted va a observar, ¿no?, la formación de dobles enlaces, ¿no? Entonces, de ahí que un insaturado tiene menos hidrógeno, ¿correcto? Ahora, eso hace que la molécula, la forma de la molécula cambie. Este de acá es lineal, como usted puede ver, ¿correcto? En cambio, esta de acá, como usted puede ver, es doblada. Entonces, eso es. Ahora, las moléculas, los ácidos grasos saturados pueden compactarse perfectamente unos sobre otros, como una pared. De ahí que si usted abusa del consumo de triglicéridos con ácidos grasos saturados, no le sorprenda, ¿no es cierto?, que en unos años usted va a tener hígado graso, corazón graso, ¿no? Sus vasos sanguíneos van a estar con una pared de grasa. ¿Y qué cosa produce eso? ¿No? Son las condiciones para producir serias enfermedades crónicas. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿cierto? Entonces, ahora como el cuerpo es joven, bueno, tú te puedes pasar, ¿no? Y no hace nada, pero con los años eso se va uniendo, se van formando esas placas, ¿correcto? Entonces, y eso es importante. Lo que usted haga hoy en sus años, por ejemplo, de 20 a 30, eso va a repercutir en sus 30 y 40. Y cómo lleva su vida en los 30 y 40, en los 40 y 50. Y a veces tanto estudiamos, ¿no? Tanto nos obsesionamos, ¿no? Sin embargo, ¿no es cierto?, llegamos, ¿no es cierto?, a una edad ya más madura, más adulta, y llegamos con serias enfermedades, ¿no? Entonces eso es importante. Yo tengo que cuidarme en esta etapa porque quiero vivir y quiero ver a mis hijos, a mis hijas, que tengo hijas, ¿no? Y quiero estar bien, no quiero ser una carga, ¿no? Y hago yoga, ni siquiera mucho ejercicio, hago estiramientos, que es la base para hacer yoga, ¿no? Hay yoga para quemar mucha energía, ¿no? Y guardar, ¿no es cierto?, las porciones de comida, ¿no? Mucha proteína, muchas hortalizas, poco glúcidos, para mi edad, ¿correcto? Para mi edad, ¿no? No puedo estar obesa. Si estoy obesa, ¿no es cierto?, voy a volverme diabética, problemas al corazón, ¿no? Entonces va a ser terrible mi vida, ¿no? Entonces yo amo a mi cuerpo, me quiero, ¿no? Y empiezo por ahí, ¿correcto? Entonces eso es la diferencia. Entonces cuando usted le diga triglicéridos con ácidos grasos saturados, tiene que recordar las mantecas, las mantequillas, que no hay que abusar. Es rico en la comida, pero, ¿no es cierto?, no es saludable para nuestro cuerpo, ¿no?
La mantequilla le hace deliciosa a los tallarines, pero ojo, ¿no es cierto? También, ¿no? Es cuestión de habituarse, ¿no? Habituarse a comer una forma diferente. No como dicen, no fea, no sin sabor, nada, todo es mental, ¿no? Entonces, y los triglicéridos, ¿correcto? Con ácidos grasos insaturados, aquí está, pues, ¿cuál es la fuente? El aceite de oliva, el aceite de palta, la misma palta, los frutos secos, ¿correcto? Etcétera, etcétera. Las ceras, ¿cuál es la función de las ceras? Vamos, la atención está ahí, sumando información. Protección. Protección. La cera, como es una capa impermeabilizante, ¿correcto? Mira, ¿dónde está? Por ejemplo, la cera que está en el oído, esa cerumen que le llaman, es una cera. Y obviamente tiene una función de protección, ¿no? Al polvo que lleva esporas, ¿no es cierto? Un sinnúmero de microorganismos. Es importante esto, ¿correcto? Ahora, nosotros a veces nos limpiamos demasiado las ceras de los oídos, que tampoco debe ser, ¿no? Solo lo necesario, pensando que la cera es una sustancia protectora, ¿no? Que evita la entrada masiva, ¿no? De partículas. También está la lanolina, ¿no? También tenemos en el pelo una cera, ¿no? Tenemos proteína, pero también tenemos una cera, ¿no? En las plantas, mira, ve, mira la cera. ¿Dónde se ubica la cera? Esta es la cera. Esta parte marrón es la pared, ¿correcto? Y obviamente la parte más de abajo es las células. Está por encima de la pared. Pues claro, y le da este aspecto brillante, ¿no? ¿Verdad? Pero más allá de la estética, que no es la función, ¿correcto? Sino que es un valor agregado de la cera, es, ¿no? La protección impermeabilizante. Unas plantas tienen más cera que otras en sus ceras, ¿no? Entonces, la cera en las plantas se llama cutina, tiene un nombre específico. También en el pelo, en los animales, se llama cutícula, así le llaman. Pero ¿cuál es nuevamente su composición? Mira, ve, un alcohol. Pero esto no es un glicerol. ¿Por qué no es un glicerol? Mira, este, por ejemplo, tiene 30 carbonos. Es una cadena de 30 carbonos. Ah, entonces, esto es un alcohol de cadena larga, ¿correcto? Y con un ácido graso, obviamente tiene que ser saturado, pues, ¿no? Aquí el ácido graso tiene que ser, obviamente, este es un alcohol, ¿no? De cadena larga, por lo tanto, en ningún caso puede ser el glicerol con un ácido graso también de cadena larga. Entonces, esto es una reacción también de esterificación, porque aquí está, este es el enlace éster, ¿no? Entonces, y se forma la cera. Recuerden, ¿correcto? Que se elimina una molécula de agua. Entonces, es un alcohol con un ácido graso, ambas de cadena larga, ¿correcto? Ahí está, por ejemplo, la lanolina, ¿no? Mira, 25, ¿eh? Con un ácido graso que tiene 28. ¿Correcto? La cutina, ¿no? La cutina. Ahí está, mira. Son largas cadenas, son alcoholes grandes, ¿no? O la cera de abeja, ¿no? Es el alcohol miricílico, por ejemplo, ¿no? En la cera de abeja, ¿no? Y usted viendo, ¿y cuál es su función? Estructural, ¿no? Estructural. Pero no solo estructural, sino de protección. ¿Correcto?
Porque si este ácido graso sería insaturado, no podría cumplir esa función estructural. No hay que olvidar eso. Los fosfolípidos, y llegamos a los fosfolípidos. Y aquí usted lo ve muy claro. Mira, lo que está sombreado de color morado, son los ácidos grasos. ¿Correcto? Y usted está viendo que puede combinarse, ¿no? Un ácido graso saturado con insaturados. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo le pregunto cómo serán, ¿correcto?, los ácidos grasos de las membranas celulares de un oso polar. ¿Quién me puede decir eso? ¿Cómo será acá los ácidos grasos? Pero vamos. Entonces, estos ácidos grasos se unen a una molécula, a un alcohol. Este es un alcohol. ¿Correcto? Y ese alcohol, ¿quién es? El glicerol. Y estos son los enlaces éster. Entonces, dos enlaces éster se unen a dos ácidos grasos. Y el otro enlace éster, que vendría a ser esto, ¿correcto? Y esto, es el glicerol que se une al grupo fosfato. ¿Correcto? Y el fosfato al grupo amino. Fíjense, esto determina pues que esta molécula, mira, todo lo que está sombreado en verde es la cabeza polar, ¿no? Y las colas de ácidos grasos son las regiones apolares. Entonces, esta molécula muy interesante dice, de naturaleza anfipática. Tiene una región hidrofílica que puede interaccionar, ojo, y los ácidos grasos hidrofóbicos. Si usted ve, esto es muy importante porque lo que usted está viendo acá donde estoy señalando, mira, aquí están las cabezas hidrofílicas, dos cabezas hidrofílicas, ¿correcto? Y entre estas regiones hidrofílicas de la membrana celular está la región hidrofóbica. Entonces tiene tres regiones, ¿correcto? Dos hidrofílicas y una hidrofóbica que corresponde a las colas. Usted habrá escuchado que la membrana es semipermeable, es selectivamente permeable, no es permeable, no es impermeable, es semipermeable. Entonces, ¿en qué se fundamenta esa característica de semipermeabilidad? ¿En qué se fundamenta? ¿Correcto? ¿En qué? En la naturaleza anfipática de sus fosfolípidos. Y mira cómo se agrupan las cabezas hidrofílicas, interaccionan, ¿no? Y las colas hidrofóbicas hacia adentro. ¿Correcto? Los esteroides toman mucha distancia con respecto al resto de lípidos que hemos visto. En todos ellos, usted habrá visto que tiene ácidos grasos. ¿Correcto? Los triglicéridos tienen ácidos grasos. 3. Las ceras también tienen ácidos grasos. El fosfolípido tiene ácidos grasos. En cambio, los esteroides no tienen ácidos grasos. Entonces, aquellos que tienen ácidos grasos son los saponificables. Y los insaponificables, dentro de los insaponificables, están los esteroides, los isoprenoides, las prostaglandinas, etc., las vitaminas, etcétera, etcétera. De los cuales en su libro, solamente de los insaponificables están los esteroides. Los esteroides se derivan
¿no? Todos se derivan del ciclo pentano-fenantreno. ¿Correcto? Dice, contienen como estructura fundamental el fenantreno, ¿no? Que está unido a un ciclo pentano. Entonces dice, los esteroides, cuando usted escucha los esteroides, es un grupo de lípidos de diferente naturaleza que los saponificables. Correcto. Entonces, ¿y por qué se dice un grupo? Porque todos ellos tienen una estructura básica, el fenantreno que está unida al ciclo pentano. Ahí está, mira. Por ejemplo, este es el colesterol, ¿correcto? Un lípido muy importante, ustedes van a ver. Este es el ciclo pentano que está unido, mira, a esto, que es el fenantreno. 3 anillos, ¿correcto? 3 anillos bencénicos. Esto es el fenantreno. Entonces, todos los esteroides, correcto, tienen esto. Entonces, ¿en qué se diferencian los esteroides? Los esteroides se diferencian en esto, mira. En los radicales alrededor de esta estructura básica. El colesterol lleva esto, ¿no? Sin embargo, mira la vitamina D. ¿Cómo es? ¿No? Lleva, esto es lo que la diferencia del colesterol, ¿correcto? Las sales biliares, que es otro esteroide, es lo que le diferencia de los dos que aquí hemos visto, ¿no? De la progesterona, ¿correcto? Mira, es diferente, ¿correcto? A la posición de estos grupos alrededor de la estructura básica es diferente, ¿correcto? Y los esteroides, hoy se sabe que los esteroides no se derivan del colesterol. Entonces el colesterol es importante, ¿no? El colesterol es importante para la síntesis de hormonas. Las hormonas son importantes en la diferenciación sexual, ¿correcto? Y también en la reproducción, que es una función de la materia viva. Ahí está, mira, usted puede ver las dos, ¿no? Corticosterona, ¿no? Este es el ciclo pentano, ese es el colesterol, ese es el estradiol, la progesterona, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Las proteínas. ¿Qué son las proteínas? ¿Alguien me podría decir qué son las proteínas? ¿Qué sabe de las proteínas? A ver, algo. Vamos, hijitos. Quisiera escuchar. Nada, nada de nada. ¿Qué sabemos de las proteínas? Cuando empecé las biomoléculas, hablamos de las proteínas. ¿Qué hablamos de las proteínas? ¿Son aminoácidos? ¿Cómo, hijita? ¿Son aminoácidos? No te escucho, hijita. Un poquito fuerte. ¿Son aminoácidos? Ya, son cadenas, polímeros de aminoácidos, ¿correcto? El aminoácido es su estructura básica, ¿no? Pero para que se convierta ese aminoácido en una proteína, tiene que tener por lo menos, porque la proteína más pequeña es la insulina, por ejemplo, que tiene alrededor de 50 aminoácidos, ¿no? Entonces, para que pueda convertirse en una proteína, ¿no? Tiene que unirse a una diversidad de aminoácidos. Entonces, mira esta definición que está en su libro, que está en el video. Quiero que me escuchen, ¿correcto? Y que está en el video. Primero, que son orgánicas, ¿no? Aquí está, compuestas por una o más cadenas de aminoácidos. Entonces, el aminoácido es la estructura básica, ¿correcto? Hasta ahí. Pero antes de entrar, porque esta es una definición básica, química básica, pero antes de su definición, también es importante saber la abundancia, y de eso ya hemos hablado. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la abundancia de las proteínas en la materia viva?
El 50% de las biomoléculas. A ver, hijita. 50%. ¿Quién es la molécula más abundante en la materia viva? El agua. El agua. El agua. Con seguridad, ¿eh? Tienen que repasar. O sea, hay que vincular, porque si no vinculamos, si no relacionamos, los temas no son cancelatorios ni memorísticos, ¿no? Hay que vincular, hay que sumar información para tener un argumento acerca de un tema, si no estamos perdidos. ¿Correcto? Entonces, en la abundancia habíamos dicho que todo lo celeste es el componente inorgánico, ¿correcto? Que está formado por el agua y las sales, ¿correcto? 90% agua. Bueno, usted va a encontrar en un rango de 60 y 90, ¿no? Todo depende del organismo, ¿correcto? El resto, en promedio, es el componente orgánico. Pero de ese componente o de esa fracción orgánica, las proteínas es el 50%. Ojo, ¿eh? Por favor. ¿No es cierto? Entonces, no es que, ¿qué son las proteínas? Ah, no, son las moléculas orgánicas más abundantes. Orgánicas. Eso ya lo hemos discutido. Aquí lo estoy reforzando con una figurita, porque quiero sumar a la información, ¿no es cierto?, de las proteínas, que es muy importante. Y volvemos a la definición. Dice, puede ser, una proteína puede tener una cadena o puede tener varias cadenas. Perfecto. Si lleva una cadena, es una proteína simple. Pero como puede llevar dos, puede ser un dímero proteico, un trímero proteico o un tetrámero proteico como la hemoglobina. Ahí está. Ya es una proteína compleja. ¿Correcto? Ya es una proteína compleja. Pero dentro de la estructura, de los niveles de la organización estructural de la materia viva, ambas son macromoléculas. Obviamente, esta es una macromolécula simple. Esta es una macromolécula compleja, porque dentro de cada nivel también hay, ¿no? Y no vamos a decir, bueno, este ya es una supramolécula. No. Sigue siendo una macromolécula. Porque si usted recordará, eso también tiene que recordar, que las proteínas en la organización estructural de la materia viva corresponde al nivel macromolecular. Tienen que ir sumando y vinculando. Y eso es prueba de la dedicación. Usted puede ir a todos los talleres, a todo, pero la base es el estudio individual que usted hace diariamente, las horas que dedica. ¿Correcto? No nos podemos fiar en la memoria. Es aburrido estudiar con la memoria. Bien, ahí está. Primer paso. Segundo paso, está formado por aminoácidos. Vamos a conocer la estructura de un aminoácido porque en su libro también está. ¿Cómo es la estructura? Ahí está. Tiene el carbono. Y también les dije en los bioelementos que el carbono, el oxígeno, el hidrógeno pueden formar enlaces, ¿no? El carbono es especial, mira, por todos sus lados puede formar enlaces, ¿no? O sea, no solamente entre ellas, sino también puede formar con el hidrógeno, con el oxígeno, con el nitrógeno. Por eso son fundamentales. Por un lado, este carbono se une a un grupo que se llama el grupo carboxilo. Es una base débil. Perdón, es un ácido débil.
Y por otro lado, a un grupo amino, que es una base débil. Ah, es una molécula particular, mira. Es ácido base, es una molécula anfótera. Qué interesante. Por otro lado, ¿no? Tiene un hidrógeno. Esta es la estructura básica, la estructura fundamental de los 20 tipos de aminoácidos, ¿no?, que usted puede registrar en una proteína. O sea, quiere decir que nosotros tenemos 20 tipos de aminoácidos en la naturaleza. En diferente distribución, las proteínas pueden incorporarse, ¿no? Pueden tener 5 lisinas, 2 lisinas o 4 metioninas, no sé, ¿cierto? Entonces, esta es la estructura. Quiere decir que los 20 aminoácidos todos tienen esta estructura que es común entre ellas. Profesora, ¿y cuál es, no es cierto, la que les diferencia? El radical, el grupo radical, que le dicen lateral, ¿no? Es un grupo radical. La naturaleza de ese grupo radical va a hacer de que este aminoácido sea ácido, básico, polar, apolar. Eso depende también del medio donde se encuentre, ¿correcto? Y muchas veces ese grupo radical, incluso según el medio, el pH donde se encuentre, puede estar ionizado. Por eso es que ustedes van a ver en la clasificación de los aminoácidos, ¿no? Van a ver los aminoácidos, muchos de ellos ionizados, ¿no? Porque hay que tener en cuenta en el medio donde se encuentra. ¿Correcto? Ese es un aminoácido. Entonces, decíamos, los 20 aminoácidos tienen una parte fundamental y una parte variable representado por el radical. ¿Correcto? Y este radical es lo que les diferencia, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí están los aminoácidos, mira. Hay los más pequeños, como la glicina, alanina, valina. Mira, miren el radical. ¿Eh? Este son lo que está sombreado en celeste. Mira, el radical R. Correcto. Entonces, de los 20 aminoácidos, mira, el radical, la naturaleza del radical R es lo que le va a caracterizar al aminoácido, ¿no? Es muy importante los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos, de los 20 aminoácidos, no todos son esenciales. Aproximadamente 8 son esenciales. Por ejemplo, lisina. Lisina, triptofano, treonina, metionina, fenilalanina, ¿correcto? Leucina, valina, son los esenciales, aproximadamente 8, ¿correcto? ¿Qué significan los esenciales? ¿No? Que el organismo no puede sintetizarlo. De ahí la importancia de que la carne es una fuente importante de los aminoácidos, los huevos, la carne. Entonces, si yo voy a hacer, voy a dejar de comer carne, ¿no es cierto?, por ya sea por filosofía, por estética, ¿no es cierto?, tengo que tener mucho cuidado, ¿no? ¿De dónde voy a sacar mis aminoácidos esenciales? Si la fuente de esto básicamente son las carnes. Ahora, los tipos de carne, ahí sí yo puedo decirme, yo prefiero pescado, más digerido, obviamente, ¿no? Pero no podemos, un niño no puede dejar de comer carne, ¿no? Sin embargo, también se hizo unos estudios sobre esto, ¿no? Por ejemplo, el maíz, las tortillas de maíz, el choclo, ¿no es cierto? El maíz es importante en lisina, y lisina es un aminoácido esencial. Bastante choclo, ¿no? Choclo, huevo, ¿no? Es una combinación perfecta, ¿no? De que en el glúcido tiene aminoácido y tiene mucha lisina, ¿no? El frijol, el poroto, como le dicen el poroto, tiene una diversidad de aminoácidos esenciales, es una fuente importantísima. Por eso se recomienda 2 veces a la semana, por lo menos, los frijoles. El frijol es rico en triptofano,
en isoleucina, en lisina, ¿no? Y aunque ustedes no quieren y a veces dicen, no quiero engordar y el arroz, yo prefiero el arroz que el pan. El pan sí no es fatal, ¿no? Para una dieta. Puede pasar hasta de una nada más cuando quieres hacer una dieta. Dieta no es dejar de comer, dieta es comer, pero en forma reducida. Sin embargo, en la porción de arroz, el arroz es importante porque el arroz contiene, aunque ustedes no lo crean, muchos aminoácidos esenciales. Es rico en glúcidos, perfecto, pero tiene aminoácidos. Porque siempre decimos, en las plantas no hay una fuente mayor de aminoácidos, ¿no? También se ha visto que la quinoa, las amarantáceas, ¿correcto? Entonces una combinación perfecta de arroz con frijoles, ¿no? Puede reemplazar muy bien a una carne, ¿no? Oh, claro que sí. Es importantísimo, ¿no? El arroz, el frijol, ¿no? Su huevito frito, perfecto. Por ahí su ensalada, perfecto. Fundamental. La comida más económica, bueno, aunque los frijoles han subido el precio, ¿no? Pero todavía no son rendidoras. En la clasificación de las proteínas, que la clasificación, esta es una clase, el libro que ustedes tienen y observen, deben estar ahí con su libro. El libro contiene o tiene una clasificación en base a la función. Hay diversas clasificaciones de las proteínas, ¿eh? Hay proteínas que son proteínas simples, proteínas conjugadas, ¿no? Porque muchas veces las proteínas no solamente son aminoácidos, si están acompañados de fósforo, de fierro, de hierro, ¿no es cierto? O que son las glucoproteínas, ¿no? Entonces hay proteínas simples que solamente están formadas por aminoácidos, proteínas conjugadas, ¿no? Pero la clasificación que usted tiene en su libro es por la función. Y por la función, ahí está la importancia, ¿no? Está en todas. Cuando se mira al espejo y usted dice que no es proteína, pues se sorprenderá, ¿no? Porque lo que usted está viendo, ¿no? Ahí está la abundancia de las proteínas. Es como cuando usted se mira y dice, qué bien me veo. Gracias, proteínas. Gracias, mis proteínas. ¿No? Porque la proteína te da una función estructural. Mira dónde es. Queratina, fibroína, colágeno, que es el más abundante, ¿no? Y que con el envejecimiento disminuye. Tenemos que suplir en nuestra dieta, ¿no? La queratina, función estructural, en la piel, en la pluma, en las uñas, ¿no es cierto? Importantísimo, ¿no? Un lindo pelo es una linda queratina, ¿no? ¿No? Pero cuando usted le pone ácidos, le pone para ondular o para laciarse, sobre todo para laciarse, ¿no? ¿Qué está haciendo con esa queratina? La está desnaturalizando y se vuelve quebradiza, ¿no es cierto? La elastina, mucho la elastina te da pues esa suavidad de la piel, ¿no? Juntamente con el colágeno, ¿no? Y es por eso se miran a los espejos y usted no ve ni una arruga. Pero hay un proceso de envejecimiento de año a año, ¿no? Entonces, y eso no me pone triste a mí, ¿no? La asumo, ¿no? Ustedes verán mi cabello, ¿no? Mi cabello, ¿no es cierto? Eso es auténtico, eso soy yo. No quiero ser joven, quiero vivir mi etapa, ¿correcto? La esclerotina, o sea, pues la esclerotina, por ejemplo, está en el exoesqueleto de los insectos. Y ustedes recordarán que también está la quitina, ¿no? O sea, tiene como glúcido la quitina, tiene como proteína la esclerotina, tiene cera. Tiene cera. Correcto. De reserva, importantísimo. De reserva
pero este es de reserva energética. Si bien es cierto, como les decía, las proteínas no tienen una importancia como molécula energética, ¿correcto? Sí tiene estructural, míresele al espejo, el color de sus ojos, la forma de su boca, de su nariz, de sus orejas, todo es proteína, ¿correcto? Sin embargo, es una fuente, es una reserva importante de proteínas. Por ejemplo, la ovoalbúmina, que es la proteína del huevo, ¿no? El huevo sigue siendo una de las fuentes, uno de los alimentos fuentes más baratos de proteínas, sigue siendo, aunque se ha duplicado y creo que es quintuplicado su precio con respecto a muchos años atrás. Mira, la caseína en la leche de los mamíferos, no en la leche de soya, de los mamíferos, ¿no? Entonces, mira, la caseína más la lactosa, rica en lactosa, ¿correcto? Más las vitaminas, porque tiene lípidos. Entonces, hace de la leche un alimento, ¿no?, completo. El primer alimento en los niños, no solamente en los niños, en los mamíferos, ¿correcto? Y claro, también está la ceína, en la semilla de maíz, que contiene harta lisina, y la gliadina en el trigo, ¿no? Pero obviamente los vegetales no abundan. Puede tener proteínas, pero es pobre en los aminoácidos esenciales. Por eso la biotecnología, ¿qué está haciendo? La biotecnología está haciendo, mediante ingeniería genética, integrar genes, ¿no?, a plantas para la producción, sobre todo, de aminoácidos esenciales. ¿Para qué? Para luchar contra la desnutrición, por ejemplo, en el África. ¿Correcto? Imagínate una papa rica en lisina. Por supuesto que sí, ¿no? De transporte, la hemoglobina, la hemocianina, la mioglobina y las enzimas, mira, voy a acelerar un poquito, jóvenes. Transporte para el intercambio gaseoso. Importantísimo. Importantísimo en los seres vivos, en las plantas. Las enzimas, que son catalizadoras de las reacciones químicas, son aceleradoras de las reacciones químicas del metabolismo. Sin ellas, pues, el metabolismo sería lento y no podría conservar la vida. ¿Correcto? Entonces, las enzimas, pues esto que les he puesto ahí es, pues nada comparado, ¿no?, a la gran cantidad de enzimas que participan en las reacciones químicas del metabolismo para conservar la vida. ¿Correcto? Las protectoras, qué fundamental, mira, los anticuerpos. ¿Correcto? Los anticuerpos que necesitamos como para esta pandemia en el COVID, ¿no? Correcto. Y que con el envejecimiento también la producción de anticuerpos disminuye. Eso lo tenemos que tener claro, y ustedes también. Entonces las personas mayores tienen que estar protegidas, nuestros abuelitos, o nuestra mamá, que es mayor también. Correcto. El fibrinógeno, que es la proteína para la coagulación de la sangre, imagínense. Imagínense que una persona no podría sintetizar fibrinógeno, ¿no? O sea, no podría coagular la sangre, no podría realizarse una operación, ¿no? No podría cicatrizar sus heridas, ¿no?, el sangrado, etcétera, ¿no? Las contráctiles, las proteínas del movimiento, la miosina, la actina, la dineína, ¿no?, que nos permiten movernos, desplazarnos, nos permite expresar nuestra irritabilidad, ¿no? Entonces, esta es una muestra tan pequeña, ¿correcto? Sin embargo, las proteínas son importantes por eso, por las funciones diversas que realizan en la materia viva. Ahora, ¿qué Profesor debemos Alvarado, saber? disculpe la interrupción. Ya.
Ya, Julito. Para avisarle que ya estamos en hora. Ok, Disculpe. Julito. Bien, nos estamos viendo. Chicos, regresamos en unos minutos. Gracias, profesor Alvarado. Ya.